Ay, estoy haciendo, estoy haciendo cualquier cosa. Ahí la puse a grabar, ¿no? Bueno, ¿Se ve perfecto, Clarín? perfecto, quiero mirar nomás para cambiar. Ahí está. Esto es lo que me jodía la vez pasada. Em, ¿Se ve pantalla completa ahí? No, no se ve pantalla completa, se ve el costado. Porque yo me veo pantalla completa. Ah, vos sos privilegiada. Qué Y por mal. eso No, en serio. A ver, habilitar edición. Yo ya Ahí, no veo nada. ahí Ahora saqué no la hay, ¿eh? pantalla. Ahora no hay pantalla, estamos en la pantalla del chat nomás. Paren un segundito, entonces. Quiero poner pantalla. Quiero ver si se puede ver pantalla completa nomás y ya. Ah, es que cerré la ventana. Bueno, si no te entran mosquitos. 2 minutos que ya está abriendo otra vez mi filmina. Very well. Compartir pantalla. Ahí no van a poder leer. Qué lástima. ¿Ahí sale pantalla completa? No. Se me tiltó. Eh, a mí ahí me sale pantalla completa. Capaz que hay que esperar un ratito. ¿Me avisan? Igual se ve. ¿Se ve? Sí, igual Bueno, se ve. Bueno, listo. no hay drama. Yo no me veo, así que cualquier cosa me, me avisan si hay alguien que pregunta algo, lo que sea, me avisan. Dale. Yo tengo la pantalla completa acá. Bueno, nosotros hoy vamos a dar la unidad 12, que nos habla de transferencias de establecimiento. La unidad 12 se llama Novación de la relación laboral, prescripción, caducidades, privilegios y estatutos especiales. La legislación laboral se ocupa de la transferencia de establecimiento y esto lo establece en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando se ocupa de la transferencia del contrato de trabajo, la conceptualiza como todos aquellos casos en los que en forma transitoria o definitiva surja un nuevo receptor y director del trabajo, ya sea un particular o no. Es decir, que hay un cambio y una modificación de una nueva persona que puede ser sujeto, una persona humana o puede ser una persona jurídica en el lugar del empleador. Vamos a ver bien de qué se trata esto. Y cuáles son los casos que tiene previsto la ley de contrato de trabajo. La novación Cambiar la puede ser... filmina. Cambiar la filmina. ¿Qué filmina están viendo ustedes? Unidad 12. Ah, no. A ver, esperen. Y ahí, Perfecto, perfecto. qué raro, che, bueno. Es Ahí que ven, esa computadora prestada, por eso. sí, es que sí, voy a tener que comprar una nomás. Bueno, la innovación objetiva hablábamos de cuándo estábamos, qué era la innovación objetiva, qué es la innovación subjetiva y cuáles son los casos que prevé la ley de contrato de trabajo.
A mí me preocupa que no vean la totalidad de la filmina, pero si me dicen que la ven bien, No, se ve bien, yo creo que se ve bien. ahí, Sí, ahí se ve perfecto. Ahí está perfecto. entera la filmina. Ahí Bien, está entera. bueno, estamos entonces. Habíamos hablado que esto se trataba de cambios. Cuando la innovación es objetiva, cuando esos cambios afectan las condiciones de trabajo pactadas al momento de la celebración del contrato y se modifican prestaciones debidas a las partes del trabajador, como puede ser su remuneración, su jornada, el lugar de trabajo. Y la innovación puede ser subjetiva cuando ese cambio se produce sobre quien es empleador, es decir, hay un cambio de empleador, que es lo que yo les decía hoy, que puede ser un sujeto de persona humana o jurídica, es decir, se cambia el empleador de la empresa. Y la ley de contrato de trabajo prevé transferencias de establecimientos o de actividades donde cambia el empleador, ya sea persona humana o persona jurídica, cambia la persona del empleador y no necesita la conformidad del personal que se transfiere con el establecimiento. Y ahora vamos a ver bien en la filmina siguiente, porque esto es solamente una introducción. Y también nos prevé otro caso donde tenemos la cesión del personal, es decir, esa cesión del trabajador sin que haya transferencia del establecimiento. Y en la cesión del trabajador sin transferencia es en el cual esa modificación, ese cambio, le afecta individualmente al trabajador. ¿Por qué? Porque resulta sobre su persona, cambiando ya sea la jornada, el lugar de trabajo, la remuneración. Y es por eso que cuando se trata de cesiones del personal sin transferencia del establecimiento, sí se necesita la conformidad de los trabajadores. Y ahora vamos a ver por qué se necesita, en qué supuestos se dan y cuáles son las situaciones que prevé la ley de contrato de trabajo. Volviendo al punto 1 del programa de la bolilla 12, hablábamos de transferencia de establecimiento. La transferencia de establecimiento está contemplada en la ley de contrato de trabajo, como dijimos hoy, en el artículo 225. ¿Y qué nos dice el artículo? Primero, la ley de contrato de trabajo nos habla de transferencias de establecimiento, que importa una modificación, como dijimos recién, en la figura de la persona que es empleadora del establecimiento, de la persona humana o la persona jurídica, de quien dirige y organiza la unidad técnica o de ejecución, es decir, del empleador o de la patronal. Cualquiera sea la causa o el título que se haya gestado, es decir, cualquiera sea la causa por la cual esa patronal decida transferir el establecimiento. El artículo 225 dice expresamente que en casos de transferencia por cualquier título del establecimiento, es decir, en casos de transferencia del establecimiento, cualquiera sea la causa, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia. Hago acá un paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay transferencia de establecimiento, quiere decir, habíamos dicho que estaba la figura de la persona humana jurídica, que era el empleador, que transfiere el establecimiento, esa patronal, el dueño del establecimiento, le transfiere ese establecimiento a otro para que ocupe ese lugar, para que otro sea el empleador o la patronal. Y ese es el adquirente que se refiere al artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, ¿qué dice? Que cuando se realiza una transferencia de establecimiento, el adquirente de ese establecimiento es a quien se le van a pasar todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, ¿sí?, al momento de la transferencia. Y después dice la Ley de Contrato de Trabajo, aún aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, en los casos de transferencia de establecimiento, va a continuar con el sucesor o el adquirente, es decir, con la persona que adquiere ese establecimiento. El trabajador... Clara, ¿sí? ¿en qué filmina estás en la...?
Una que dice transferencia de establecimiento Ah, y está tiene bien, la... está bien, está bien, está bien. Se ve bien para chequear, sí, porque hablaste de 3 casos y veo abajo que había 3 puntitos por las dudas. Es que, porque no estoy leyendo la filmina, estoy explicando el No, está muy artículo. bien, pero por las dudas Ah, si te habías si querías pasar y no se había actualizado. Seguí sí. tranquila, está bien. No, no, no. No, no, no. Eso me pasa por no leerle la filmina a los chicos. Mm. Acá en el punto seguido nos dice, el contrato de trabajo en esos casos va a continuar con el sucesor o adquirente del establecimiento. Y el trabajador va a conservar la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven. Este es el artículo, ahora lo vamos a desmenuzar para entender, porque parece sí a primera vista que es complicado, pero en realidad nos habla de una transferencia de establecimiento, de un empleador que transfiere su establecimiento a cualquier título a otra persona que va a ser la adquirente, que puede ser persona humana jurídica, y a ese adquirente se le van a pasar todas las obligaciones que surjan de los contratos laborales. Y ese trabajador que va a pasar a depender de otro, porque se transfiere el establecimiento completo, se le va a continuar conservando la antigüedad adquirida con quien transfiere ese establecimiento y los derechos que de ellos se deriven. Ya vamos a ver bien esta parte y cómo opera la solidaridad del tema. Pasa que tendremos que leer el artículo porque por ahí, ahora sí cambié la filmina, por ahí después buscan el artículo y ya lo tienen a mano en las filminas. ¿Qué nos dice Grisolía en este caso? Para que exista transferencia de establecimiento, tiene que haber un cambio de empleador, que es lo que venimos hablando, ese cambio de empleador, que puede ser persona humana jurídica, tiene que haber un cambio de empleador, de los créditos laborales, de las deudas relacionadas con la actividad del establecimiento. Este tema vamos a ver primero cuando hay un cambio de establecimiento en el cambio del empleador o cuando hay una cesión de personal, que es el primer punto de la filmina. Después vamos a ver la caducidad que está en el punto 2 y en el punto 3 vamos a ver bien, porque es largo, que lo vamos a ver el lunes, sí, salvo que Guido termine antes y lo empecemos a ver hoy, el tema de los privilegios de los créditos laborales, para explicarlo bien. De todas maneras, vamos a ir adelantando un poquito en el transcurso de esta clase. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando hay una transferencia de establecimiento, se tienen que tener en cuenta que puede ser por la venta, la cesión, donación, transferencias de fondo de comercio. Todas esas cuestiones pueden ser causales de la transferencia del establecimiento, ¿sí? Y que esta cesión de establecimiento o cesión de personal puede ser transitoria o puede ser definitiva. Cuando es transitoria o definitiva ya vamos a ver bien las diferencias y qué pasa con las obligaciones y con los derechos de los trabajadores que van y vienen dentro del establecimiento. El empleador se puede sustituir durante la relación laboral sin que se extinga el contrato de trabajo. Esto es uno de los puntos claves de la transferencia de establecimiento porque cambia la persona del empleador, pero la relación de trabajo sigue siendo la misma, no se extingue porque el contrato sigue vigente. Lo único que cambia es que es la persona del empleador. Y en estas transformaciones que puede surgir la empresa, como dijimos hoy, se puede ser una transferencia total o parcial. Estos cambios no deben afectar al trabajador, no deberían afectar. Siempre que se continúe conservando el contrato de trabajo de la relación laboral inicial, conservando todos los derechos de los trabajadores, entre ellos la antigüedad. ¿Por qué hacemos hincapié en esta de la antigüedad? Porque cuando hay una transferencia inmueble hay que tener bien en cuenta el tema de la antigüedad en cuanto a las inscripciones de registración de todos los trabajadores con la fecha de ingreso, que ahora lo vamos a ver en una o dos filminas más adelante. En los casos de transferencia de establecimiento, ¿sí?
que también se produce la transferencia del contrato, porque se transfiere el establecimiento y los contratos de todos los trabajadores, cambiándose solamente la figura de quién es empleador. Y esto significa que van a pasar todos a un nuevo titular, ¿sí? Todas las obligaciones que surjan de esos contratos de trabajo vigentes al momento de la transferencia del establecimiento van a pasar a un nuevo titular, y ese adquirente, ese nuevo titular, le va a tener que reconocer a los trabajadores todos sus derechos. Hay una excepción. Hay una excepción que la encontramos en la ley 24.522, que es la que hace un rato les decía que la vamos a ver bien en el punto 3 al final de la clase, que tiene que ver en situaciones de quiebra de las empresas, cuando en casos de quiebra se continúe la explotación, la persona adquirente de ese establecimiento no es considerado sucesor del fallido del concurso respecto de los contratos laborales que existen a la fecha de la transferencia. ¿Por qué? Porque en esos casos excepcionalmente, porque habíamos dicho, ¿se acuerdan que se transfería todo, los contratos, las obligaciones, es decir, todo se debe transferir, la deuda, la antigüedad, los contratos, los derechos, etcétera, todas las obligaciones que surgen de ese contrato, salvo en estas situaciones. ¿Por qué? Porque en estos casos, esas deudas que surgen de las obligaciones contractuales, ya sean por remuneración, es decir, por salario, o porque sean indemnizatorias, que sean anteriores a la transferencia del establecimiento, van a estar sujetos a otro proceso, que es el que vamos a ver en el punto 3 de la bolilla, que van a ser objeto de verificación o de pago del concurso. Van a estar sujetos a otro proceso esperando que se resuelvan, quedando liberado la persona que adquiere el establecimiento en este caso. Cuando se produce por otros casos la transferencia de establecimiento, se rige la regla principal general que estábamos viendo, donde se transfieren todas las obligaciones que emergen de los contratos de trabajo. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estas obligaciones? ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador, tanto que transmite el establecimiento como de ese empleador que lo adquiere? Y esto lo encontramos en el artículo 228, que nos habla de la solidaridad. Y también esto es muy importante, tanto el 225 como el 228 y el 229 son puntos importantes para que los tengan presentes a la hora del examen. Las responsabilidades del empleador, tanto del transmitente, porque acuérdense que cambia la figura del empleador, como las responsabilidades del adquirente, las obligaciones que existen al momento de la transferencia, van a surgir responsables tanto el empleador que transmite el establecimiento como el empleador que adquiere. Es decir, ambos son responsables. Y esto tiene un porqué, que ya se los voy a decir. Pero esas son de las obligaciones que existen al momento de la transferencia del establecimiento, que se transfiere con los trabajadores, con los contratos de trabajo. Las obligaciones que surgen a futuro, es decir, después de la transmisión del establecimiento, es responsabilidad del adquirente, es decir, del nuevo empleador. ¿Sí? Él va a ser el responsable exclusivo. ¿Y cuál es la finalidad que tiene o que está prevista en la ley de contrato de trabajo? ¿Por qué la responsabilidad solidaria al momento de la transferencia? Porque lo que pretende la ley es proteger al trabajador contra cualquier maniobra fraudulenta que se pueda llegar a dar en cuestiones de transmisión del establecimiento. Por ejemplo, se le puede transmitir el establecimiento a una persona que sea un adquirente insolvente. Y es por eso que la ley prevé que la responsabilidad sean solidarias, es decir, que ambos sean
responsables de esas obligaciones que existan al momento de la transferencia, para que al momento de la transferencia sean ambos los responsables y los trabajadores estén protegidos. Es decir, que el nuevo empleador, que va a ser el adquirente, va a asumir en forma solidaria las deudas anteriores y va a ser exclusivo responsable de las deudas que se generen a partir de la transferencia. ¿Sí? Y las obligaciones contraídas al momento de la transferencia, si la transferencia le causa un perjuicio al trabajador, y esto lo tenemos también establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 226, que nos habla de que el trabajador se puede considerar en situación de despido, siempre y cuando la transferencia o las obligaciones que se contraigan al momento de la transferencia les causa un perjuicio grave y no se consienta seguir con el vínculo laboral, porque tiene que ser justificado, ¿no? Este perjuicio del trabajador. Y en los términos del artículo 226 se puede ver obligado a rescindir el contrato de trabajo. El artículo 226 de la Ley de Contrato de Trabajo nos habla de que el trabajador se puede considerar extinguido el contrato de trabajo, por eso acá yo pongo que se puede ver obligado a rescindir el contrato en los términos del artículo 226, porque puede considerarse en situación de despido. Si con el motivo de la transferencia del establecimiento le cause esto un perjuicio que se pueda justificar. ¿Sí? Por ejemplo, que cambie el objeto de la explotación, por ejemplo, que haya un cambio que le genere realmente un perjuicio en cuanto a las condiciones que se habían pactado en el contrato de trabajo, disminución de la remuneración, un cambio significativo. Tendría que ser un cambio significativo que se pueda justificar para que el trabajador se coloque en esa situación de despido y se vea considerado extinguir el contrato de trabajo. En el caso de las transferencias por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia. Y soy reiterativa en esto porque cuando uno empieza a leer por ahí el artículo parece confuso, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en la transferencia del establecimiento, el artículo nos dice que se va a pasar a quien adquiere ese establecimiento todas las obligaciones que surgieron del contrato de trabajo, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo va a continuar con el nuevo adquirente y el trabajador debe conservar su antigüedad y los derechos que de ellos se deriven, todo lo que estuvo pactado en el contrato de trabajo y los derechos que ellos traigan consigo se deben seguir manteniendo vigentes. Esto también se incluye en cuestiones transitorias del establecimiento y no requiere la conformidad del trabajador. Por eso es que la ley de contrato prevé el artículo 226 de que el trabajador se puede ver obligado a rescindir su contrato si esto le causa un perjuicio, pero tiene que causarle un perjuicio, es decir, se tiene que dar un cambio en las condiciones que lo perjudiquen, como cambiarlo de actividad por otra menor a la que tenía, o una remuneración menor, o hacerle un cambio que realmente lo perjudique y que se justifique, que se pueda sentir en condiciones de rescindir su contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque al ser una transferencia de establecimiento, todo debería quedar igual, tanto las obligaciones que surjan de ese establecimiento
el contrato de trabajo debería seguir vigente con las mismas pautas en las que venía trabajando esa persona. Solamente la única modificación que debería tener esta transferencia de establecimiento es el cambio en quién es titular de ese establecimiento, es decir, el cambio del empleador. Cuando hablamos de la solidaridad, ¿qué nos dice la ley de contrato de trabajo? O Grisolía, que de allí es el libro que tienen colgado en el aula virtual. Tenemos que acordarnos cuando preguntamos esto en el examen, que el transmitente del establecimiento y el adquirente del establecimiento, ya sea adquirente por transitorio o definitivo, porque yo puedo transmitir mi establecimiento de manera definitiva o de manera transitoria, van a ser solidariamente responsables respecto a las obligaciones que emergen del contrato de trabajo a la época de la transmisión y que afectaren a este. La solidaridad, por su parte, va a operar con relación a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existente al tiempo de la restitución del establecimiento, es decir, cuando hablamos de la restitución del establecimiento estamos hablando de cuando hay una transmisión transitoria, ¿sí? También va a operar en este tipo de relación las obligaciones que surjan del contrato existente al tiempo de restituir el establecimiento a su titular original. ¿Cuáles son los efectos de la transferencia del establecimiento? Y después vamos a ver bien el tema de si el trabajador se puede considerar despedido o no, que lo veníamos hablando recién muy por encima. El adquirente del establecimiento transferido tiene que reconocerle al trabajador la antigüedad, habíamos dicho, la antigüedad, la categoría de trabajo, la remuneración, es decir, el contrato de trabajo con todas las pautas que de ellos surjan. Y respecto a la antigüedad que hoy les decía, vamos a ver, tenemos que distinguir la antigüedad de la fecha de ingreso cuando se hagan cambios con la nueva clave de quit, digamos, del nuevo titular. ¿Por qué les digo esto? Porque en los sistemas registrales de AFIP, ustedes cuando van a tener que dar de alta a los trabajadores, no por más que el contrato continúe vigente, porque va a cambiar la persona titular del empleador, o sea, la persona titular de la empresa. La empresa, la persona que transfiera su establecimiento va a tener una clave de identificación tributaria y la persona que adquiere ese establecimiento va a tener otra clave. Entonces, va a tener que inscribir esos trabajadores. Y al momento de inscribir es cuando el nuevo adquirente va a tener que tener presente la antigüedad. No solamente en los recibos de sueldo para liquidarlos, sino a la hora de inscribir todos esos contratos de trabajo pactados, todos esos trabajadores, con todos los datos, por supuesto, que ya traen en la planilla de los sistemas, y va a haber ahí un código de actividad que habla de que esto viene por una transferencia de establecimiento. Y allí van a poner la antigüedad que el trabajador ya tenía con el primer empleador, pero la fecha de ingreso van a tener que poner la fecha de alta del momento en el que se hizo la transferencia, del momento en el que el adquirente recibe el establecimiento. Esa es la diferencia de la antigüedad con la fecha de ingreso. Pero la antigüedad siempre se va a tener que contar desde el inicio del contrato laboral, que nunca se va a vencer, que siempre va a ser el mismo cuando existe una transferencia de establecimiento. ¿Qué les puse yo acá? Lo que debe reconocer el adquirente es la antigüedad adquirida con el anterior empleador, pero debe registrar como fecha de ingreso la de la transferencia, porque ese es el momento en el cual comienza a ser empleado del adquirente. Por más que el contrato siga vigente con anterioridad,
El tema es eso, que se cambian las claves, las quit, entonces, porque una persona nueva es la que toma ese establecimiento. Y si llega a ser de forma transitoria, también lo mismo. Siempre hay que registrarlo de esa manera. Bueno, hoy hablamos del artículo 226, de cuándo el trabajador puede considerarse en situación de despido. ¿Puede el trabajador considerarse en situación de despido en disconformidad con la transferencia del establecimiento que presta servicios? Lo puede ser solamente si le causa un perjuicio. ¿Por qué? Porque la ley establece que en las transferencias de establecimiento, a diferencia de la transferencia de personal que vamos a ver después de esto, no necesita la conformidad del trabajador, porque el contrato, como dijimos, sigue siendo el mismo, no cambia, solamente cambia la persona de quien es titular del establecimiento, es decir, cambia la patronal, cambia la persona del empleador, ya sea sujeto humano o una persona jurídica. Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Se necesita el consentimiento del trabajador en las transferencias de establecimiento? No. ¿Pero se puede considerar despedido? Sí, siempre y cuando esa transferencia le cause un perjuicio, es decir, no se le reconozca la antigüedad, se le modifica el contrato, no se respeten los derechos. Esto es lo que veníamos diciendo. ¿Cuáles son los supuestos? El trabajador puede optar por un despido indirecto y si se le causa un perjuicio, porque no necesita prestar conformidad. En cambio, cuando hay cesión de personal sí se necesita. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los supuestos? Por ejemplo, el cambio de objeto de la explotación, que se alteren las funciones, el cargo o el empleo, que hayan separaciones de diversas secciones, dependencias, sucursales de la empresa. Esto surge del artículo 226 de la Ley de Contrato de Trabajo. De modo que se derive de ello una disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador. Esto es lo único que hay que tener en claro como resumen, antes de hablar de la cesión del contrato y la cesión del personal, es que la transferencia de establecimiento se le transfiere a una persona que va a ser adquirente de ella, cambiando solamente la figura de quien será empleador de los trabajadores. Pero la actividad y los contratos y los trabajadores no deben surtir modificaciones. Es por eso que se les conserva la antigüedad, los derechos y que no se necesita la conformidad de los trabajadores. En la cesión de contrato y cesión temporaria del personal, en el caso de cesión del contrato, sin necesidad de cesión de establecimiento, el contrato se transfiere a otro empleador. Es decir, que se produce una cesión del personal. Se trata de una transferencia de la relación de trabajo, pero no una transferencia del establecimiento. Por eso es distinto. Se transfiere el personal, pero no se transfiere el establecimiento. Para que la cesión del personal sea admisible, se requiere una aceptación expresa y por escrito del trabajador, a diferencia de la cesión de establecimiento. ¿Se acuerdan que para la cesión de establecimiento no se necesitaba consentimiento, conformidad del trabajador? Producida la cesión, vamos a tener un cedente que va a ceder el personal, que va a ser el empleador que cede su personal, y un cesionario que va a ser el nuevo empleador que recibe. ¿Sí? Ya no vamos a tener más un transmitente y un adquirente, sino vamos a tener un cedente y un cesionario. Estos van a responder solidariamente por todas las obligaciones resultantes de la relación cedida, al igual que en la transferencia de establecimiento. Pero acá yo les puse artículo 229, que el artículo 229 es el que nos habla de transferencia de cesión de contrato, cesión del personal.
Cesión del personal, así es el artículo. ¿Qué nos dice? La cesión del personal, sin que comprenda el establecimiento, requiere aceptación expresa y por escrito del trabajador. Es lo que está en rojo, es el artículo 229, solamente que yo no lo puse como artículo. La solidaridad, en este caso, va a estar limitada a las deudas devengadas en el momento de la transferencia de la relación y no se va a extender a las que surjan en el periodo posterior de la relación transferida. Cuando la empresa cede uno o varios trabajadores para prestar algún tipo de servicio, este trabajador cedido, si es de manera temporal, va a seguir dependiendo del empleador cedente. Hay veces que se ceden trabajadores para determinados servicios, pero no se los cede de manera completa, digamos, sino por un tiempo hasta que se termine determinado servicio. Entonces, en esos casos no se cambia el empleador. Esta persona va a seguir dependiendo del empleador cedente. Ahora, si la transferencia se realiza libre de personal, que es otra situación, tenemos la situación de transferencia del establecimiento con los contratos y obligaciones existentes ya en el establecimiento. Tenemos el otro caso de una cesión de personal sin cesión del establecimiento, y acá tenemos transferencia sin el personal. En este caso, si la transferencia se realiza libre del personal, se produce el despido de todos los trabajadores, los cuales van a tener derecho al pago de las indemnizaciones del 245 por despido injustificado. Resultan solidariamente responsables del pago ante el trabajador, el transmitente y el adquirente. Ambos son solidarios. Fíjense que en todas son ambos solidarios, pero tienen sus pequeñas diferencias. Quienes continúen trabajando con el adquirente, porque hagan de cuenta que hubo una transferencia de establecimiento, en algunas situaciones con algún sector se transfirió con la relación, en otras no, pero también puede pasar que se haga una transferencia libre de personal, pero que algunos continúen trabajando con el adquirente. Es decir, que vuelvan a trabajar a ese establecimiento. Acá va a haber una diferencia, va a haber una nueva relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Si se pactó una transferencia de establecimiento sin los contratos, sin el personal, tiene que haber una indemnización, ¿sí?, por la rescisión de ese contrato. Pero puede pasar que ese trabajador, por su experiencia en la actividad, etcétera, continúe después trabajando para el nuevo adquirente, pero que el adquirente no había pactado eso con la persona que le transfirió el establecimiento, sino que había pactado que iban a transferir el establecimiento, pero él no quería todos los trabajadores, quería algunos nomás, o ninguno. Entonces, se rescinden los contratos, se los indemniza a los trabajadores, pero puede ser que después el adquirente diga, bueno, a mí me hace falta determinado trabajador con determinadas características y vuelva a contratar a una de los trabajadores que ya trabajaba con anterioridad. Acá se inicia una nueva relación laboral. Por lo tanto, el reconocimiento de los beneficios anteriores, es decir, de la antigüedad, ya no le va a corresponder, ¿sí? No le corresponde el reconocimiento de los beneficios anteriores, ya que se trata de una nueva relación laboral y el trabajador ya fue indemnizado. En el hipotético caso de que se indemnicen los trabajadores y la transferencia del establecimiento se haga libre de personal. Bueno, para concluir este punto, tenemos que tener presente la figura de la transferencia de establecimiento y la cesión del personal tienen en común el cambio del empleador de la patronal, que puede ser persona humana o jurídica.
tenemos que tener en cuenta que en la cesión no se transfiere la titularidad de un establecimiento, sino la relación del contrato de trabajo. Por ello exige la conformidad expresa del trabajador, a diferencia de la cesión de establecimiento, cuando hablamos del personal, se está transfiriendo, como se transfiere el personal, la relación de contrato de trabajo exige la conformidad expresa del trabajador. Y en la transferencia de establecimiento, el trabajador no puede objetar la innovación, ese cambio, esa modificación, esa transformación que surge de la relación del trabajo, salvo que se dieran los supuestos del artículo 226, donde el trabajador se ve obligado a rescindir su contrato, porque le cause o le genere un perjuicio ese cambio, esa transformación. Habíamos hablado de esto, ya sea por disminución de trabajo, porque le cambian la actividad, porque no se le reconozcan los derechos o las pautas de la relación del contrato original. En el plano registral, el empleador transmitente le tiene que comunicar las bajas de las relaciones a la FIP. ¿Se acuerdan que yo les había explicado algo que tenían que tener en cuenta de la antigüedad? Y esto está bueno saber porque hay veces que en esos trámites que parecen sencillos podemos meter la pata en estas cuestiones. El empleador, el transmitente, va a ser solidariamente responsable de aquellas obligaciones que surjan de la relación, pero también es responsable de comunicar las bajas a través de los sistemas electrónicos, por supuesto, que ya tienen visto y diseñado la FIP. En este caso, hoy el aplicativo se llama Mi Simplificación, pero esto puede cambiar, igual que el código puede cambiar. Lo que pasa es que está bueno saber esto porque por ahí cuando uno después lo tiene que hacer, no sabe lo del código, entonces por eso lo quise poner. Las bajas se deben comunicar, o sea, que el empleador que transmite, el que transmite su establecimiento, que lo transfiera al establecimiento, tiene que dar de baja a todos esos trabajadores, por más que la relación laboral y los contratos continúen, porque el adquirente lo va a tener que dar de alta. Entonces, este empleador que avise que está transfiriendo su establecimiento, tiene que comunicarle a la FIP. Y pone cese de relación laboral por transferencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 225, que es la de transferencia de establecimiento, y listo. Y por supuesto el adquirente, el nuevo empleador, tiene que declarar el alta de todos, contemplando la antigüedad de los trabajadores, pero la fecha de inicio, acuérdense que tiene que ser al momento vigente de la transferencia, de la oportunidad de la transferencia del establecimiento. Y también tenemos otra situación que está contemplada en el artículo 230, que nos dice que la transferencia puede ser a favor del Estado. Porque ¿se acuerdan que al inicio dijimos que la transferencia de establecimiento podía ser a un particular, es decir, un adquirente particular, un nuevo empleador que va a continuar con una empresa particular, o este empleador, puede transferir su establecimiento a favor del Estado. La transferencia a favor del Estado, en estas situaciones, la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que lo dispuesto en el título de que habla de transferencias de los establecimientos no rige cuando la cesión o la transferencia se opera a favor del Estado. En todos los casos, hasta tanto se convengan estatutos o convenios particulares, los trabajadores podrán regirse por los estatutos o convenios de las empresas similares. ¿Por qué decimos esto? Porque acuérdense que la Ley de Contrato de Trabajo regula solamente lo que es, no regula los trabajadores del Estado, digamos, en la administración pública, se rigen por otros estatutos, por otros convenios. La transferencia a favor del Estado se puede producir ¿por qué? Por un acuerdo entre el Estado y el cedente, es decir, entre el Estado y el particular titular de un establecimiento, por una expropiación, que el Estado decida comprar
la empresa o el establecimiento por la actividad de X de esta persona, que ya te digo, puede ser humana o puede ser jurídica. Y al trabajador no se le reconoce la antigüedad en estas situaciones, ni las condiciones de trabajo que tenía con su empleador anterior. El trabajador va a poder optar cuando exista una transferencia y deje de pertenecer a la esfera del ámbito privado y pase a pertenecer a la esfera del ámbito público, porque esa empresa va a pasar a pertenecer del Estado, cambia la ley que los ampara. Y el trabajador entonces puede optar por no aceptar el cambio a las nuevas normas y considerarse en situación de despido indirecto, o puede aceptar también y empezar a trabajar para el Estado. ¿Qué pasa con la responsabilidad solidaria? Acá terminamos nuestro punto de transferencia y cesión del personal. En este caso, no existe responsabilidad solidaria. Incluso en los casos de expropiación, es decir, cuando el Estado decida pagar un precio por el establecimiento de un particular, es el empleador el que debe abonar las indemnizaciones por despido incausado a sus trabajadores, aquellos que se consideren en situación de despido indirecto. Se van a considerar en situación de despido indirecto cuando no acepten el pase al Estado, es decir, que no quieran pasar de la esfera del privado a depender de la esfera del Estado. Van a tener que ser indemnizados, por supuesto, pero todo esto lo tiene que soportar el empleador que transfiere el establecimiento al Estado. Por lo general, en las expropiaciones se suele impactar ya lo que va a ser el costo de tener que indemnizar a aquellos trabajadores que no decidan permanecer en el ámbito del Estado. Obviamente que se van a dar por despedidos, van a tener que indemnizarlos, salvo que quieran aceptar pasar a depender del Estado, y van a ser nuevas modalidades de contratación, por supuesto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a seguir con el punto número 2, que nos habla de la caducidad y de la prescripción y los distintos supuestos. Después ya seguiríamos hablando de privilegios y créditos laborales. Profe, no Hasta sé ahora hablamos de ya el- transferencia de establecimiento y cesión del personal nada más. Acá hay una pregunta, Clara, no sé si Sí. la responsabilidad solidaria del adquiriente es con excepción de la deuda concursada, ¿no? ¿Entendí bien? Tengo una pregunta. Ya les voy a poner la Filipina. ¿Es esa la que me están preguntando? La única pregunta en el chat que hay es la responsabilidad Bueno, solidaria del sí. adquiriente. En estos casos es una excepción porque se tiene que estar a la espera del proceso, del proceso por el cual se rigen los procesos de concursos y quiebras, ¿sí? Entonces van a estar sujetos a la verificación o el momento del pago de aquellas deudas que tengan los trabajadores, ya sea por los sueldos que se les deban o por las indemnizaciones que se les deban. Por eso es la única excepción de que el adquirente no se va a hacer cargo de eso. Y esto lo vamos a ver bien después del punto de caducidad y prescripción, porque es largo, entonces lo vamos a ver en el punto 3. Así que, bueno, Guido, dejo de compartir. Bueno, dale, perfecto. Deja de compartir, así empiezo a compartir yo. Vamos a tener que unir mi parte a la tuya y subir porque no sé por qué no está esto en tu Filmina. Y a ver, yo ahora Hicieron otra pregunta, profe. A ver. Simón está Dice, al hablando. trabajador que se considera despedido en caso de transferencia a favor del Estado, ¿le corresponde la indemnización del artículo 245?
El trabajador que se considera despedido en caso de transferencia a favor del Estado le corresponde, sí, mira, te voy a leer el artículo de la ley, lo que nos dice. Porque acuérdense que cuando hay una transferencia a favor del Estado, el trabajador tiene que aceptar continuar o no. Entonces, se va a sentir, si no acepta pasar a depender del Estado, el trabajador se va a considerar en situación de despido porque esto le perjudica. Entonces va a verse la necesidad de indemnizarse con el 245, como establece el artículo 226, cuando se considere en situación de despido, porque le causa un perjuicio, acuérdense de eso. Entonces sí, al no aceptar el pase y lo van a indemnizar. ¿Hay alumnos otra pregunta, alumnos, o seguimos? Yo la estoy compartiendo. No pusieron ninguna, así que... Perfecto, gracias, dicen. Así que no, Guido, continúa nomás. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve Sí. bien. Bueno. Perfecto. Bueno, ahora, alumnos, seguimos con prescripción y caducidad. ¿Sí? Acuérdense, esto le digo como consejo, que cuando les toman o es pregunta de examen eso, que ustedes identifiquen que la prescripción siempre corresponde a la acción, ¿sí? Y la caducidad siempre corresponde al derecho, para que ustedes tengan una especie de guía. Pero no podemos empezar a hablar de prescripción si ustedes no entienden lo que es acción. Yo entiendo que ustedes están en la facultad, y encima ni siquiera en la facultad de Derecho, están en la facultad de Ciencia Económica, y estarán pensando que la acción es un verbo, porque es así. Pero la acción en verdad es la facultad jurídica que tiene, en este caso, el trabajador, ¿sí?, de reclamar. Y esa reclamación que hace, ese reclamar, es ante un proceso judicial, es decir, ante los juzgados. Propiamente dicho, es la capacidad para interponer una demanda que tiene el trabajador, ¿sí?, debido a que no se les abonó las indemnizaciones correspondientes en el plazo correspondiente, ¿sí? Esa capacidad de entablar ese reclamo es, en el caso de la prescripción, lo que se pierde, ¿sí? La prescripción, para que ustedes entiendan, es un medio de extinción por el transcurso del tiempo, ¿sí? Pero hay dos clases de prescripción. Una que es adquisitiva, que no viene al caso acá, que eso sí, la es más de derecho, y otra liberatoria, que sí viene al caso y que sí que es la que tratamos acá, ¿sí? La adquisitiva es un medio para adquirir un derecho, ¿sí? Y la liberatoria es para liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, la liberatoria es el que impide el ejercicio de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación. Y eso lo tienen que tener bien en claro, ¿sí? Y los plazos de caducidad y de prescripción van a ir variando, lo vamos a ir viendo en cada caso. Principalmente, los plazos de prescripción en materia de créditos laborales, o de laboral, del trabajo, es de 2 años, ¿sí? Tanto para créditos exigibles como para enfermedades y accidentes, ¿sí? Es de 2 años. Y en materia de seguridad social es de 10 años. Los caracteres de dicha prescripción son, en primer lugar, de origen legal, porque es la ley, ¿sí?, la que determinan y la que fijan los plazos. En segundo lugar, son disposiciones de orden público, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las partes no pueden pactar otros plazos que no sean los que la ley fija, y tampoco pueden, por ejemplo, renunciar a dichos plazos. No pueden abreviarse, ¿sí?
esto tiene que ver también con que es de orden público, es decir, que no pueden ser modificadas a gusto o a placer por las partes, ¿sí? Y una de las más importantes características, que tampoco, inclusive muchos abogados no lo saben, es que no pueden ser declaradas, esta prescripción, ¿sí? Liberatoria, no puede ser declarada de oficio por el juez, ¿sí? Sino que tiene que ser pedida por las partes, o sea, y la parte, cuando digo parte, es la parte empleadora, es la que va a oponer la excepción de prescripción para liberarse de la obligación de tener que abonar al trabajador cuando haya transcurrido ese plazo que fija la ley en materia de créditos, que es de 2 años, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Si pasan 2 años, ¿sí? Desde que el crédito es exigible, opera la prescripción, ¿sí? El acreedor, que en este caso el trabajador, no puede exigir en un proceso judicial que se elaboren las indemnizaciones porque esa acción ya prescribió, ¿sí? Y necesito que entiendan bien eso. Y después es de carácter, por último, la última característica, que es de carácter restrictivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esto? Que en caso de dudas siempre se está a favor de la subsistencia de la obligación. A ver si puedo cambiar acá. Díganme si se cambió la firmina porque yo no veo absolutamente nada. ¿Se cambió la firmina? Sí, profe, sí, se cambió. Este principio general de la prescripción se da en el artículo 256, ¿sí? Que establece esto, que prescriben a los 2 años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales del trabajo, ¿sí? Y en general de las disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo. Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas. Y seguidamente accidentes y enfermedades inculpables a los 2 años también. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es que son disposiciones de orden público, no pueden ser modificadas por el trabajador, no pueden ser renunciadas, ¿no? Y tampoco, es más, no pueden ser alteradas incluso a beneficio del trabajador, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la inderogabilidad absoluta de la norma laboral. No sé si me entienden. Entonces, para que esta prescripción liberatoria surta efecto, o sea, tiene que reunir distintos elementos, ¿sí? En primer lugar, debe haber una existencia de un derecho susceptible de ser perdido, ¿sí? Por parte del trabajador. En segundo lugar, el transcurso del tiempo que fija la ley, que en este caso, que es el más notorio y el más común, que es para exigir los créditos laborales, es que pasen 2 años, ¿sí? Entonces, el transcurso del tiempo que prevé la ley son de 2 años. En tercer lugar, la inacción del titular de ese derecho. El titular de ese derecho, para exigir el cumplimiento, ¿quién es? Obviamente va a ser el trabajador. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, es la posibilidad cierta que va a tener el trabajador de poder ejercer esa acción. Porque si no está con capacidad o no está en ese lugar o en ese momento, no tiene una posibilidad cierta de ejercer esa acción, ¿sí? Por eso es tan importante esto. Entonces, acá tenemos que definir, cuando yo le digo que se torna exigible a partir de esos 2 años, se torna exigible a partir ¿cómo decirles? Esos años se tornan exigibles a partir del cobro dinerario del trabajador. Ahora, ¿cuándo se torna exigible eso? Dijimos que son 2 años, ¿sí? Pero vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un trabajador que es despedido sin causa, ¿sí?
¿Cuándo se torna exigible exigible esa indemnización que le tiene que abonar el empleador? Se torna exigible a partir del 4º día hábil al día siguiente de la notificación de despido, ¿sí? Y es muy importante que sepan eso, porque hay muchos contadores que inclusive me preguntaron, y licenciados también, ¿cuándo se torna exigible? Entonces se torna exigible para el pago a partir del 4º día, ¿sí? A partir de esa fecha comienza a contarse el plazo de 2 años. ¿Entienden? Cuando se cumplen esos 2 años y el trabajador no ejerció la acción para el cobro compulsivo, es decir, a través de los tribunales de esa indemnización, no puede ejercerlo más, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. A ver, Guido, el Sí. concepto de mora, es decir, falta de cumplimiento de una obligación, es trascendente en el inicio del curso de la prescripción adquisitiva. Ahora le voy a explicar algunos supuestos que interrumpen o suspenden el curso de la prescripción. Pero ustedes tienen que saber que la prescripción empieza a correr a partir del momento en que se produce la mora del deudor, que sería la del empleador en este caso. Y tienen que recordar que el plazo de pago de las obligaciones laborales, que primero era solamente para el pago de las remuneraciones, los 3 y 4 días que ustedes ya han visto, a partir de una modificación, una ampliación por otra norma, cuyo nombre o número no me acuerdo, se aplica a cualquier tipo de relación, de obligación laboral que implique el pago de una suma de dinero. Por ejemplo, las indemnizaciones por despido, vacaciones no gozadas, los rubros obligatorios que se deben pagar cuando termina la relación laboral. Todo eso está sujeto a los plazos del pago de la remuneración, y es ahí donde empieza en forma automática. La mora puede ser de 2 tipos, la mora puede ser automática o puede ser generada por una intimación. En las obligaciones laborales la mora se produce ipso facto, es decir, sin necesidad de que haya intimación previa de ninguna especie. El hecho del vencimiento o la producción del transcurso del plazo para darle cumplimiento implica la condición de mora por parte del deudor, y a partir de ahí es cuando nosotros al día siguiente empezamos a contar la prescripción. Esto es una aclaración nada más, porque Guido más adelante lo va a hablar, pero para que no estén en babia sabiendo cómo es cuando él habla, cuándo empieza a contarse la prescripción, tienen que saber que es a partir del día siguiente al que se produce la mora de dicha obligación. Está bien, Guido, seguí nomás. Exactamente. Bueno, y en materia de accidentes y de trabajo y enfermedades, el plazo de prescripción también es el mismo, es de 2 años, con la particularidad de que se cuentan dichos años desde que la prestación fue, desde que la prestación correspondiente debió ser abonada o prestada si se trata de una prestación en especie. O en todo caso, según lo que dice la norma, desde el cese del vínculo laboral. Ahora bien, las actuaciones administrativas. Acá el trabajador puede reclamar ante la autoridad administrativa del trabajo, y esa reclamación que va a hacer ante la autoridad administrativa del trabajo va a interrumpir el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de 6 meses. ¿Qué quiere decir todo esto? En primer lugar, ¿cuál es la autoridad administrativa en materia laboral en la provincia del Chaco? Ustedes ya la vieron, ya se les dijo, en la Dirección Provincial del Trabajo, que queda por lo obligado, que queda enfrente del Registro Público de Comercio, ¿sí? Entonces, si el trabajador inicia un reclamo ante la autoridad administrativa, es decir, ante la Dirección Provincial del Trabajo, va a interrumpir el curso de la prescripción, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Pasó un año ya, acuérdense que son 2 años, ¿sí? La prescripción, pasó un año, y el trabajador decide iniciar un reclamo administrativo ante la Dirección Provincial del Trabajo, ¿sí? Lo que va a hacer esa interrupción, ¿sí? Es
y va a interrumpir ese curso de prescripción, pero hasta que se termine el trámite administrativo o hasta los 6 meses, ya que la norma dice que en ningún caso puede ser un lapso mayor a 6 meses. Pero con la particularidad, alumnos, que cuando dice este artículo interrumpe o interrumpirá, quiere decir que el plazo se reinicia, es decir, se debe contar de vuelta todo, ¿sí? Ojo con eso, que no tiene nada que ver con que suspende el plazo, sino reinicia el plazo, ¿sí? Se deben contar de vuelta esos 2 años, ¿entienden? Por lo importante que es. Después seguimos a la caducidad, ¿sí? La caducidad es cuando si un trabajador dentro de un plazo determinado no ejerce su derecho, ¿sí? Se extingue y pierde la posibilidad de realizar o futura de realizar el reclamo pertinente, ¿sí? Es decir, que en la caducidad lo que se pierde es el derecho y en la prescripción es la acción, ¿sí? Por eso se dice acá que la caducidad se puede producir entre otros motivos por la prescripción, por el vencimiento del plazo, por la falta de uso o por la desaparición, ¿sí? Esta prescripción y esta caducidad constituyen verdaderas, desde mi punto de vista, constituyen verdaderas sanciones que se le implementan al acreedor, es decir, al trabajador, por no haber hecho uso de sus derechos, ¿sí? En tiempo y forma. Es para reforzar la seguridad jurídica, ¿sí? En el aspecto del derecho. El instituto de la caducidad, tal como ocurre en la prescripción, es de orden público, ¿sí? No pueden ser alteradas estos plazos, ¿sí? Sin embargo, existen diferencias entre la prescripción y la caducidad. En primer lugar, la prescripción aduce a la acción, ¿sí? Lo que se extingue es la acción. Y en la caducidad lo que se extingue es el derecho, ¿sí? En segundo lugar, la prescripción admite que se pueda suspender o interrumpir, ¿sí? En su curso, mientras que en la caducidad no admite tales variantes, ¿sí? Y bueno, en tercer lugar, por supuesto que los plazos de prescripción y los plazos de caducidad son distintos. En el plazo de prescripción van a ver, la vieron ya, que son más extensos, ¿sí? Por ejemplo, son de 2 años para los créditos laborales y son de 10 años en materia laboral, ¿sí? En cambio, en los plazos de la caducidad van a ver que son mucho más cortos o reducidos. Ahora ya los vamos a ver. Es más, vamos a hacer una especie de pregunta y respuesta o de ping-pong para ver, porque todos estos supuestos ustedes ya los vieron ya y deberían saber. Por ejemplo, les hago un ejemplo, alumnos, y quiero que me contesten, ¿sí? No importa si me contestan mal, el asunto es que participen y que hablen. Por ejemplo, en la suspensión disciplinaria, ¿sí? Hay un plazo de caducidad que es muy corto, que el trabajador tiene para poder reclamar. ¿Cuál es ese plazo? ¿Alguien me puede decir? Puede ser 30 días. 30 días. Exactamente, 30 días. ¿Ven cómo el plazo de caducidad es mucho menor al plazo de prescripción? Que en plazo de prescripción es de 2 años y el plazo de caducidad en una suspensión disciplinaria es de 30 días. Por ejemplo, en la Ley Nacional de Empleo, ¿cuál es el plazo que tiene el trabajador para que sea procedente, en el artículo 11, para que sean procedentes las indemnizaciones agravadas? ¿Y ante qué organismo lo debe presentar? ¿Y cuál es el plazo que tiene para hacerlo? ¿Se acuerdan? Artículo 11, Ley Nacional de Empleo 24.013.
30 días de corrido puede ser, profe. No. Pregunta de examen. Acabaste de salir mal. Oh, Todo eso usted lo tiene que dominar. Es 24 horas. El trabajador tiene 24 horas para presentar, una vez que intimó al empleador, tiene 24 horas para presentar ante, ¿dónde? ¿Ante qué organismo? No me van a decir Ministerio de Trabajo, por favor. ¿Ante dónde? Todo esto es pregunta de examen. Igual a favor del alumno, los 30 días no están tan lejanos porque es de parte de la de 24013, pero son los 30 que tiene que esperar para darle plazo al empleador Sí. para que rectifique su situación. No es lo que preguntó el doctor igual, pero Sí. no la pegó cerca. Entonces, ante la AFIP, tiene que reclamar ante la AFIP, ¿sí? No me diga el Ministerio de Trabajo, por favor, ante la AFIP, y tiene 24 horas para hacerlo, ¿ven? Ese 24 horas, ¿ven cómo el plazo es más acotado todavía? Por ejemplo, los daños intencionales que hace el trabajador. Va el trabajador a la empresa, se enoja con su jefe y destruye toda la oficina. ¿De cuánto es el plazo que tiene el empleador para demandarlo o para reclamarlo? 90 días, ¿sí? Son 3 meses, ¿sí? Por ejemplo, esto tienen que saber. En el caso de la maternidad, de licencia por maternidad, ¿de cuánto es el plazo para pedir el estado de excedencia? Pregunta de examen. Vamos, chicos. Esto ya lo vieron ustedes. Si tanto me piden que suba los videos y todo eso y no saben. Bueno, ahora van a ir a mirar con toda seguridad. 48 horas. ¿Ven? Todos 8 horas. esos ejemplos que yo le di son plazos de caducidad y son plazos acotados que el trabajador tiene para poder reclamar. Si no reclama dentro de ese plazo, pierde el derecho. Por eso en la caducidad hay una extinción del derecho. Vamos a nombrar otros casos también. El plazo que tiene el trabajador para comunicar que se va a tomar las vacaciones cuando no se le otorgó el empleador. Ese es un caso más. Vacaciones no usadas. ¿Hasta cuándo, chicos? ¿Hasta cuándo tiene el trabajador para tomarse las vacaciones si el empleador no le otorga? ¿Hasta qué fecha? Ojo, ¿cómo estamos, alumnos? 5 días. 31 de mayo. 31 de mayo. El trabajador tiene hasta el 31 de mayo para tomarse las vacaciones. Obviamente que le tiene que dar aviso por telegrama al empleador. Bueno, chicos, estudien, ya es casi la hora, estudien porque se ve que no están estudiando. Les hice preguntas demasiado fáciles y no están estudiando, así que estudien porque el examen va a ser a finales de mayo el examen, ¿no? 30 de mayo es la fecha. Bueno, el 30 de mayo, tienen exactamente un mes. Y estas preguntas que le estoy haciendo son demasiado fáciles. Así que estudien, ¿sí? Profe, Bueno, me quedó Guido, una duda ¿Sí? habla el alumno que hable. con respecto a prescripción. ¿Sí? Una vez dada la sentencia del juez, a partir en caso de que sea por accidente, tiene 2 años y ahí Claro. prescribe la acción. Tiene 2 años. A ver, pará Guido, porque ahí hay una mezcla. Él está hablando de sentencia judicial. ¿Qué dice esa sentencia judicial? Cuando hay... Que se debe indemnizar por X monto más o menos. No, ahí hubo una innovación de la obligación y ahora la obligación de indemnizar está constituida en una sentencia judicial cuyo cumplimiento tiene un plazo bastante más largo. Claro. A partir de la sentencia del juez, que la sentencia quede firme, son 10 años para cobrar eso, no prescribe hasta 10 años después de la sentencia.
Es Sí, pero ahí distinto, porque ya se judicializó. Lo que estamos hablando nosotros donde no hay una acción judicial. Porque claro, también van a ver ahora, cuando el doctor desarrolla el tema, que la demanda judicial interrumpe el plazo de prescripción. Está ahí, hay otras situaciones, pero en caso de sentencia judicial ya no es el mismo crédito el que se está reclamando, sino otro declarado por un juez, cuyo cumplimiento es de 10 años según las normas del Código Civil. exactamente. Entendido. Gracias. Bueno, acá dejamos, porque Aclaro lo una otro ya hay que cosita, darlo medio de corridito. aclaro Hay una que ver cosita si al tema. ustedes tienen La ahora mesa, alguna pregunta. aclaro nomás por las dudas, la mesa es el 31. El 30 Ah, dudo bueno, que ¿no hay tomemos 30? dudo que tomemos